David y Goliat, capítulo 17. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Se concentraron en Soco de Judá, y acamparon entre Soco y Azecá, en Efes Damín. Saúl y los hombres de Israel se concentraron también, y acamparon en el valle del Terebinto, formándose en batalla frente a los filisteos. Los filisteos ocuparon una ladera, y los israelitas la ladera opuesta. Entre ellos se extendía el valle. Salió de las filas filisteas un campeón, llamado Goliat, de Gat. Medía 6 codos y un palmo. Llevaba en su cabeza un casco de bronce, y vestía una coraza de escamas de bronce, que pesaba 5000 siclos de bronce. Llevaba también unas grebas de bronce en las piernas, y una jabalina de bronce a la espalda. El asta de su lanza era como un enjullo de tejedor, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro. Delante de él marchaba su escudero. Goliat se paró y gritó a las filas de Israel: ¿Por qué salís para poneros en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged a un hombre de entre vosotros para que baje a medirse conmigo. Si él puede pelear conmigo y me mata, nosotros seremos vuestros esclavos. Pero si yo puedo más que él y lo mato, entonces vosotros seréis nuestros esclavos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy mismo desafío a los batallones de Israel. Dadme un hombre para que peleemos los dos. Saúl y todo Israel, al oír estas palabras del filisteo, se espantaron y tuvieron mucho miedo. David era hijo de aquel efrateo de Belén de Judá, llamado Jesé, que tenía 8 hijos, y que en los días de Saúl era ya anciano y de edad avanzada entre los hombres. Sus 3 hijos mayores habían ido con Saúl a la guerra. Los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Samá. David era el más pequeño. Los 3 mayores siguieron a Saúl, mientras que David iba y venía de junto a Saúl para apacentar el rebaño de su padre en Belén. El filisteo se adelantaba por la mañana y por la tarde, presentándose así durante 40 días. Un día, Jesé dijo a su hijo David: Toma para tus hermanos una medida de grano tostado y estos 10 panes, y corre a llevárselos al campamento, a tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos al jefe de su millar, y mira cómo les va a tus hermanos, y tráeme alguna prueba de que están bien. Saúl, ellos y todos los hombres de Israel están en el valle del Terebinto, peleando contra los filisteos. David se levantó temprano por la mañana, dejó las ovejas a cargo de un guarda, cargó su envío y se puso en camino, como le había mandado Jesé. Llegó al campamento cuando el ejército salía para ponerse en orden de batalla, lanzando el grito de guerra. Israel y los filisteos se formaron en orden de batalla, una línea frente a la otra. David dejó su equipaje en manos del guarda del bagaje y corrió a las filas. Al llegar, saludó a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, he aquí que el campeón, el filisteo de Gat, llamado Goliat, salió de las filas filisteas y repitió sus acostumbradas palabras. David las oyó. Todos los hombres de Israel, al ver a aquel hombre, huyeron de su presencia, llenos de miedo. Y los hombres de Israel decían: ¿Habéis visto a ese hombre que sube? Sube para desafiar a Israel. Al que le venza, el rey le colmará de riquezas, le dará su hija, y eximirá de impuestos a la casa de su padre en Israel. David preguntó a los hombres que estaban junto a él: ¿Qué se hará con el hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios vivo? La gente le repitió las mismas palabras: Esto es lo que se hará con el hombre que le venza. Su hermano mayor Eliab le oyó hablar con los hombres y se encendió en ira contra David, y le dijo: ¿Para qué has bajado aquí? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Has bajado para ver la batalla. David respondió: ¿Qué he hecho ahora? ¿No ha sido solo una pregunta? Y se apartó de él hacia otro, y le hizo la misma pregunta, y la gente le respondió las mismas palabras que antes. David dijo a Saúl: No se desanime mi señor a causa de este filisteo. Tu servidor irá a pelear con él. Pero Saúl replicó a Saúl: No puedes ir a pelear contra ese filisteo, porque eres un muchacho, y él es un guerrero desde su juventud.
David respondió a Saúl: Tu servidor cuidaba el rebaño de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba una oveja del rebaño, yo salía tras él, lo golpeaba y se la arrancaba de la boca. Si se volvía contra mí, lo agarraba por la quijada, lo golpeaba y lo mataba. Tu servidor ha matado leones y osos. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha insultado a los batallones del Dios vivo. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, me librará también de las manos de este filisteo. Saúl dijo a David: Anda, y que el Señor esté contigo. Saúl vistió a David con su armadura, le puso un casco de bronce en la cabeza y lo vistió con su coraza. David se ciñó la espada de Saúl sobre su armadura, y trató de caminar, pero no pudo, porque no estaba acostumbrado. Y dijo David a Saúl: No puedo andar con esto, porque no estoy acostumbrado. Y David se lo quitó. Tomó su bastón en la mano, escogió del torrente 5 piedras lisas, las puso en su bolsa de pastor, en su zurrón, y con su honda en la mano se adelantó hacia el filisteo. El filisteo, precedido de su escudero, se fue acercando a David. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo despreció por ser un muchacho, rubio y de bella presencia. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con un palo? Y el filisteo maldijo a David en nombre de sus dioses. Y dijo el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a los animales del campo. Pero David respondió al filisteo: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre de Yahvé Sebaot, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo Yahvé te entregará en mis manos, te derribaré, te cortaré la cabeza, y daré tus cadáveres y los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales de la tierra. Así sabrá toda la tierra que hay un Dios en Israel. Y toda esta asamblea sabrá que Yahvé nos salva con espada y lanza, pues de Yahvé es la guerra, y él los entregará en nuestras manos. En cuanto el filisteo se puso en marcha y se acercó a David, David corrió rápidamente al encuentro del filisteo. Metió la mano en su zurrón, sacó de él una piedra y la tiró con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó en la frente y cayó de bruces en tierra. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra. Hirió al filisteo y lo mató, sin tener espada en la mano. David corrió y se paró junto al filisteo. Tomó su espada, la sacó de la vaina, lo remató y le cortó la cabeza. Al ver los filisteos que su campeón había muerto, huyeron. Los hombres de Israel y de Judá se levantaron, lanzaron el grito de guerra y persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Los cadáveres de los filisteos quedaron tendidos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Los hijos de Israel volvieron de perseguir a los filisteos y saquearon su campamento. David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, su armadura la puso en su tienda.